y tan maravilloso. Y entonces hoy vamos a ver un tema bien importante desde otro ángulo de lo que significa el altar del sacrificio. Y tiene que ver con qué es lo que yo encuentro en el altar. Cuando usted tiene vida de altar, hoy vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar y va a ser que marque la diferencia. Si ustedes recuerdan el final de la última sesión, marca la diferencia entre lo que es el ser espiritual y el ser natural. Adelante, Isa, está se me fue. La infografía donde están las dos columnitas, el natural y el espiritual, es por allá como la 10, la 9, no, la 9 o la 10, más adelante, mucho más adelante. O Dani, ¿me prestas el celu, porfa? Que es que ahí lo tengo, ese, listo. Entonces, queridos, tener altar con Dios es marcar una diferencia entre vivir en lo natural y lo sobrenatural. Marca una diferencia en que usted sea una proyección más de todo lo que vivieron los ancestros, nuestros ancestros, nosotros mismos. Aquí está mi mamita. Y yo tengo hoy que decirle a Daniel y a Sarita, he ignorado muchas cosas en mi formación y eso que caminábamos en la vida cristiana. Y todos nos hemos dado cuenta, yo caminé en la vida casi 22 años sin entender la vida espiritual y cometí muchas equivocaciones y no valoré muchas cosas que Dios me había dado. Y cuando uno entra al altar empieza a caerse esa escarcha de los ojos y comienza uno a ver la vida como realmente es. Entonces vamos a la infografía número 11. Estamos a fin de año. Ahí, esa está perfecta. Estamos en fin de año y hay mucho tema de cierres. Los que están laboralmente, de pronto más los que trabajan en contabilidad, en temas empresariales, estamos en cierre. Y el cierre es mirar, bueno, qué hicimos, qué ajustamos, cómo está el estado de resultados, hubo ganancias, hubo pérdidas, cómo está nuestra vida. Qué bonito que todos tuviéramos un poquito de tiempo, pero bien profundo en esta transición de año para decir cómo están las cuentas. ¿Yo estoy en rojo o estoy en saldo positivo? Y vemos que el fracaso que hay siempre cuando establecemos metas entre el final y el comienzo de año es que establecemos las metas sin construir una identidad. Escuche muy bien. Usted y yo solemos trazarnos metas y no sabemos quiénes somos y no sabemos para dónde vamos. Entonces es como salir aquí a la autopista donde pasan los buses intermunicipales, interdepartamentales, donde pasa el taxi, la bicicleta, el triciclo, y entonces yo salgo y digo, necesito una meta, y hago una meta y no sé cuál es mi identidad y mi propósito, y me coloco unas metas que no es mi ruta, que no es mi camino. Y nos montamos en unos buses donde muchas veces, después de muchos años, tenemos que bajarnos y devolvernos al origen otra vez y decir, esta no era mi ruta. Hay definiciones humanistas del éxito y la definición humanista del éxito dice genere hábitos y los hábitos requieren un esfuerzo y los esfuerzos le van a llevar a lograr a usted todo lo que usted quiera. En el reino de los cielos no es así. Sí es importante generar hábitos, sí es importantísimo el esfuerzo, pero en el reino de los cielos es genere, identifique, clarifique su identidad en Dios y la identidad lo va a llevar a convicciones de una ruta que usted necesita. Entonces ya no hay esfuerzo en el sentido de que yo tenga que vivir una vida que me tengo que matar y que hago lo que no me gusta y que vivo lo que no quiero. Y lo más triste, querida iglesia, es que muchas veces estamos en la iglesia y porque no tenemos nuestra identidad, porque no hay altar, entonces no tenemos claro quiénes somos y venimos acá obligados o estamos acá sin convicción. Entonces nos requiere un esfuerzo muy grande, un esfuerzo pesadísimo por tener una relación con Dios, cuando no debiera ser así, cuando esto debiera ser fluir, esto debiera ser un deleite. Para muchos, ustedes nos vieron en diferentes escenarios. Hemos pasado diferentes escenarios de iglesia. Gracias a Dios se me ha dado siempre una convicción de lo que es el domingo y cada vez la siento más profunda, pero
Para mí no es ningún problema hacer lo que sea para celebrar el día del Señor. Aquí tenemos que subir, bajar, prender, apagar, conectar, ensayar aquí, suba, baje, dele, dele. Y después que ustedes se dan vuelva y desarme, porque esto se convierte después en casa y después se convierte en oficina de consejería, no hay ningún esfuerzo. Y me podrían preguntar, oiga, ¿y usted no se cansa? Oiga, ¿y usted no está ahí como luchando haciendo eso? Yo digo, no. Puede ser pesado, sí. Cuando íbamos a Betel, cargábamos la camioneta con todos estos equipos y era carga y sube y baja en un segundo piso también. Nunca sentí, y gracias a Dios los que estuvieron al lado nuestro, nunca los vimos que fue una carga, fue un deleite. ¿Por qué? Porque hay cierta claridad de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? Yo no puedo generar una identidad de mí apartado sin ver a Dios. Los griegos y los romanos, las culturas más hedonistas que han habido en la historia, pretendieron levantar la historia de la humanidad, la historia de la identidad, perdón, pretendieron construir una identidad sacando a Dios de la ecuación y por eso la cultura hedonista que está rebrotando en esta época, una cultura donde como no está Dios, pues entonces yo soy Dios y hago una identidad conforme a lo que yo quiero, a lo que me gusta, a lo que me place, uso a los demás, paso por encima de los demás son un escalón en mi vida para pisarlos y yo lograr mi meta. Y la definición de éxito que tenemos sin altar, querida iglesia, es logra tus metas, no importa qué precio. No importa lo que hagas con tu vida, no importa lo que hagas con tu cuerpo, logra tus metas. Y qué estrellada tan grande la que tenemos cuando caminamos de esa manera. Esta fue la última diapositiva que quedamos en la última sesión. Cristo es el sublime altar de Dios y es un altar de descanso. Es un altar donde está mi génesis, mi ahora y mi eternidad. Y Romanos 11:36 lo dice claramente, porque de Él, porque por Él y porque para Él, ¿qué? Son todas las cosas. Él está hablando como creación, todo lo de creación. Él no nos mira a nosotros como una cosa, pero en este contexto de la palabra sí estamos incluidos ahí. Escuche muy bien, porque de Él está hablando de qué? Génesis, pertenencia, diseño, propósito. Salmo 139 dice que aún antes de la fundación Dios había escrito una historia con nosotros maravillosa. Y por Él, ¿qué significa? Que es en Cristo, solamente a través de Cristo. No es de una religión, no es de una ideología, no es de un credo, no es de una práctica externa, no es de una tradición. A través de Él, es por Él que podemos vivir y es por Él que podemos construir una identidad. Si Cristo no muere en la cruz, usted no tendría ni la más mínima posibilidad de entender la vida espiritual. Por más inteligente que usted sea, por más sabio que usted sea, no podría discernir la vida espiritual si Cristo no muere y toma su lugar y usted recibe al Espíritu Santo como herencia de esa bendición. Y mi futuro, ¿yo vivo para qué? Yo vivo para Él. Él es mi final, Él es mi eternidad. Si usted tuviese un accidente y todos los que tienen el accidente dicen, veía un túnel y una luz al final del túnel, hay una coincidencia bien grande. Parece, ¿recuerdan la diapositiva de los cielos? Parece que se traspasa algo muy oscuro y los que están en Cristo llegan ¿a quién? Para Él, llegan a Él. Él nos creó para Él. Nosotros no vivimos, nosotros no hacemos nuestro día a día para nosotros. Y usted dirá, pero qué egoísmo de Dios tan grande. Si usted lo piensa así, si usted dice, qué jartera vivir para Dios, y entonces yo, ¿cuándo voy a vivir mi vida? Es porque no tiene clara cuál es su identidad. Porque cuando usted entiende su identidad, usted vive para Cristo y es el ser más realizado que puede usted tener frente a sus ojos. El apóstol Pablo fue una de las personas, de los seguidores de Cristo que quizás más sufrió. No sé si hayan sufrido en todo sentido alguien más que él, pero es un buen prototipo. Y usted ve, como veíamos el jueves en Filipenses, en el estudio de la noche, veíamos
que Cristo, el apóstol Pablo desde una cárcel se ve el hombre más realizado del mundo. No es que todos estemos en un cepo, no es que todos tenemos que pasar por la cárcel, no es que todos tengamos que sufrir, es que todos en la identidad y en el caminar con Dios podemos tener la realización que no nos va a dar absolutamente nada. Entonces, regresando a la diapositiva, vemos que en el altar tengo esa interacción donde yo construyo la identidad de Dios, porque hay un intercambio, porque hay una interacción y porque hay una influencia. Ahí es donde comienza a haber una construcción de identidad. Yo tengo ese lugar de interacción y de descanso. No hay cosa más terrible en la vida que no saber para dónde vamos, que no entender cuál es nuestro propósito, que no sé qué hacer con mi vida, que no sé cómo manejar mis problemas, que no sé qué va a ser de mí. Es de las crisis más grandes que podemos tener en nuestra Me puedo hacer existencia. la Y si no sabemos pero hacer un altar, si no tenemos ese intercambio de saber que Dios tomó mi lugar, si no sabemos que Dios está conmigo, que es por Él que lo puedo hacer, y si no podemos permitir que en el altar Dios afecte mi forma de pensar, mis principios, mi historia, mi tradición, mis creencias, pues no voy a poder avanzar. Y yendo a la siguiente diapositiva, sí, vamos a junto con ver los dos. que Dios dentro de esa identidad, Él suple las necesidades de cada uno de nosotros. Dios suple todas nuestras necesidades cuando estamos Digamos, en el altar. hace N años se Pero vivieron. abordemos un poquito qué son las necesidades o qué características tienen las necesidades. Y la respuesta es ese listadito que vemos ahí. Ese listado nos dice cuáles son las necesidades que nosotros tenemos. Te agradezco, no estamos compartiendo en Zoom la diapositiva, creo. No la veo. Gracias. Entonces, ¿cuáles son las características de las necesidades? Yo les decía la vez pasada, usted desde que fue concebido en el vientre de su mamita, ya es un ser carente. Usted necesita. Usted no fue concebido y usted le pudo decir a su mamá, a mí sáqueme, póngame en un laboratorio que yo ya no necesito de los nutrientes de la placenta, del amor, no necesito absolutamente de nada. Ah, ahora sí, gracias. ¿Estaba? Ah, bueno, entonces yo era el que estaba mal, disculpa. Entonces, desde que nacemos somos carentes. Desde que nacemos tenemos necesidades. Escuche muy bien, las necesidades nos retan. Cuando hay una necesidad, usted hace lo que sea. Si usted tiene una emergencia económica, usted dice, yo por mis hijos hasta en un semáforo vendo colombinas o hago lo que sea. Nos retan, las necesidades nos retan. Las necesidades nos impulsan. Usted dice, si la competencia laboral está tan difícil, yo me impulso a hacer un posgrado, hago lo que sea, porque eso me impulsa, la necesidad me impulsa a que no me puedo quedar quieto. Las necesidades nos controlan. Alguna necesidad que nos controle, un ejemplo, por ejemplo, díganme ustedes, ¿qué necesidad nos puede llegar a controlar? Ir al baño, ¿cierto? Una necesidad me controla la mente, si usted no entró al baño, usted debe estar mirando el reloj diciendo, esto que se acabe rápido y estoy en función de suplir esa necesidad. Las necesidades nos generan ansiedad cuando las tenemos suplidas o cuando no las tenemos suplidas. El dinero genera necesidad, genera ansiedad. Tener mucho dinero y no saber un propósito definido genera ansiedad. Pero usted amanecer sin 5 pesos en el centavo genera ansiedad. Las necesidades son insaciables. Yo le pregunto a usted cuántas veces ha dicho, si yo tuviera esto, si yo lograra esto, quedaría realizado. Resulta que no. Cuando logramos conquistar la cima de una necesidad, se asoma otra, más alta. Entonces por eso somos insaciables. Las necesidades nos frustran cuando no las podemos suplir. Las necesidades nos bloquean cuando no podemos avanzar y hay alguna necesidad que se atraviesa en el camino. La necesidad de tener salud, si no estamos sanos, no podemos movilizarnos, entonces sí nos pueden bloquear y las necesidades nos dañan. El resumen todo es una necesidad mal enfocada, sin el soporte de tener una identidad clara quiénes somos en Dios, las necesidades nos van a impulsar, a retar, a controlar,
nos van a volver insaciables, nos van a frustrar, porque son el motor de lo que usted hace todos los días. Y la pregunta es, si son necesidades equivocadas, si son necesidades que no son las verdaderas que usted necesita, usted va a desperdiciar toda su vida tratando de ser feliz, tratando de ser realizado y no va a encontrar la respuesta. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son mis necesidades? Y no vayamos aquí a lo elemental, no me diga agua, comida, vivienda, no, porque esa es una perspectiva desde el reino. Si yo tengo altar, yo sé que esas son las que añadiduras. Entonces no se convierten en las necesidades. Y la otra pregunta que nos haríamos acá es, ¿Dios suple todas las necesidades? Primero tengo que identificar y saber cuáles son mis necesidades. Le garantizo, conmigo mismo, poniéndome a bordo antes de haber preparado el tema, hubiera desacertado si yo le digo a Dios, Señor, mira, si baja el ángel Gabriel y me dice, dime cuáles son las necesidades que Dios me mandó a darte la respuesta de todas. Les digo que yo hubiese desacertado en un 95%, por lo menos, porque no conocemos cuáles son nuestras necesidades. Entonces mire lo que pasa con las necesidades, y es bien ilustrativa la siguiente diapositiva. Una necesidad se debe basar en la identidad. Si yo tengo una identidad que no la tengo clara en una relación íntima con Dios, no en una religión, no en una iglesia, no en un credo, sino en una relación íntima con Dios, la necesidad se va a desenfocar de manera dañina. Usted podría decir, y hemos encontrado casos de chicas que dicen, no, mi necesidad es casarme, yo tengo que estar casada, y el ambiente y el sistema del mundo son especialistas en generar necesidades que usted no necesita, en ponerle necesidades que no es el tiempo de Dios, en ponerle necesidades que son pura hojarasca y no le van a nutrir su vida. Entonces, si yo desconozco mis necesidades es porque no tengo claridad de mi identidad. Las necesidades llevan a los deseos. Usted tiene una necesidad, ¿cuál? No he desayunado. Esa es la necesidad. ¿Cómo la podemos llamar? Una necesidad alimenticia. ¿Qué deseo produce la necesidad de estar en ayunas? Un tamal, ¿cierto, Nico? Un tamal tolimense de esos con doble presa. Entonces, la necesidad empieza a alimentar un deseo. Y en la medida que usted no responda a la necesidad, el deseo va a ser más fuerte. Hay necesidades, y lo vamos a ver más adelantito, pero hay necesidades que yo necesito desactivar, porque cuando estoy en Dios, me voy a dar cuenta que no es una necesidad, que no es algo esencial para mi vida, que no me va a trascender, que no realmente no hace parte de mi esencia. Puede ser una necesidad pospuesta o una necesidad por allá en el nivel 100 y no en el primer nivel. Entonces escuche muy bien, si usted y yo no tenemos clara la identidad, vamos a permitir que el ambiente o nuestro ser corrupto genere necesidades que no son las reales. Esas necesidades nos llevan a deseos y el deseo me impulsa ¿a qué? A que yo muerda la manzana, a que yo satisfaga el deseo para disfrutar y pretender saciar eso. ¿Por qué estamos en una humanidad insaciable? Porque se están atendiendo a toneladas a esta humanidad lo que quieren. Todos los antojos que quieren los pueden conseguir, pero no sacian porque no llegan a las necesidades verdaderas, porque no hay una identidad de quiénes somos y cómo debemos ser suplidos. Dicho de otra manera, si a usted le ponen aquí 3 artefactos diferentes que usted nunca haya visto y le ponen 3 galones, uno de agua, otro de aceite y otro de alcohol o gasolina,
y no le explican, usted no sabe el manual y no sabe qué máquina funciona con cada cosa, usted ahí le echa gasolina a la que trabaja con agua, o ahí le echa aceite a la que trabaja con gasolina y se lo va a dañar la máquina. Entonces, por eso es importante saber cuáles son nuestras necesidades. Si yo tengo clara mi identidad, puedo apagar las necesidades, posponer las necesidades o eliminar las necesidades que el sistema me crea y voy a apagar los apetitos que el sistema me levanta y me voy a enfocar a las necesidades reales y entonces ahí es donde puedo acertar. Me voy a la ruta de la diapositiva de encima, que se llama voy a ser realizado, voy a ser pleno, voy a cumplir mi propósito, le voy a dar al blanco cada día de mi vida en todo lo que hago. Pero si yo me equivoco, la necesidad es algo que Satanás estableció en este sistema del mundo, donde te genera algo muy atractivo que te hace sentir bien, que te hace dar valor, pero que nos lleva a la muerte. Se ve atractivo, tú lo vas a morder y se va a disparar la trampa y vas a caer. La pregunta es, ¿en cuál de los dos escenarios quieres estar? ¿En la realización o en la muerte? ¿En el propósito o en la distorsión de mi propósito? Y si vamos a la siguiente, vamos a ver un versículo que está en Filipenses 4:19. ¿Qué dice la palabra en Filipenses 4:19? Mi Dios, pues, ¿qué? Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquí resaltamos ese todo. ¿Dios va a suplir todo en serio? ¿Dios va a hacer, o sea, Dios me va a dar todo lo que yo quiero? La Biblia dice sí. ¿Pero en qué? En mi identidad y en mi propósito. Dios no me va a dar lo que no me va a servir. Yo puedo ser muy astuto y saltarme la barda y pretender buscar lo que yo quiero. Y ahí están las consecuencias. Las consecuencias van a llegar. Entonces, si volvemos a la diapositiva, lo primero que tenemos que hacer cuando entramos al altar es preguntarle al Señor, Señor, ¿quién soy yo para ti y tú quién eres? A mí me han dicho que tú abriste el mar, que resucitaste muertos, que creaste el universo, que todo. Me lo han dicho. Yo necesito la convicción de que tú eres lo que me han dicho, que tú eres lo que yo conozco, que tú eres lo que realmente eres y no lo que me imagino o mi cultura o mi ambiente familiar se imaginaron que tú eres. Y cuando yo logro esa respuesta de convicción, yo puedo entender que Dios suple todas mis necesidades de acuerdo a mi identidad. Como el ejemplo de los 3 artefactos. Usted le puede estar pidiendo aceite al Señor. Y aceite, Señor, es que yo necesito aceite. ¿Qué sería el aceite? Necesito un esposo, necesito lograr este peso, necesito lograr este título, necesito lograr este carro, necesito. Y no lo vamos a lograr si hay puertas cerradas, porque Dios dice, si yo te suplo eso, te vas a dañar, no vas a funcionar. Yo me puedo saltar la barda y echarle, ir y usurpar aceite cuando yo funciono con gasolina y me voy a dañar la vida. Por eso resultamos haciendo cosas que después nos van a doler. Y la mayoría de la humanidad se da cuenta es hasta que se estrellan, hasta que no funcionó, hasta que se rompieron, hasta que definitivamente llegan y dicen, oiga, realmente no era esto. Entonces, de acuerdo al Salmo 34, del 9 al 10, la palabra nos dice que Dios da la bendición específica a quienes que tienen un altar con Él. Aquí yo hago una paráfrasis del versículo. Temed a Jehová, vosotros sus santos. ¿Qué es temer a Jehová? Que lo amo, que lo respeto, que le pregunto todo antes de tomar decisiones. ¿Cierto? Que yo encauzo mi vida en función de lo que Él me dice, no de lo que yo quiero. Que yo identifico cuáles son mis necesidades y no le hago pataletas a Dios por cosas superfluas y me concentro en lo que realmente es esencial en mi vida. Entonces, digamos,
Parafraseemos este versículo en este contexto. Haz altar a Jehová, encuéntrate con Dios, ten una relación profunda con Dios, conoce a Dios cara a cara y vas a estar ¿qué? Apartado. Necesariamente, si yo conozco a Dios no me estoy metiendo en el lodo de este mundo, no me estoy embarrando. Entonces, a todos sus santos, es decir, a todos los que se apartan, ¿qué pasa? No les va a faltar nada. ¿De qué? ¿De los caprichos, de lo que quieren, de sus antojos, de su moda, de todo? No, de lo que necesitan para hacer lo que Dios ha definido con ellos. Es muy egoísta cuando yo pienso, y estoy muy lejos del altar, cuando yo pienso, no, ¿cómo es posible que Dios defina mi vida? Yo tengo derecho a definir mi vida y a hacer mis metas. Hágalo. ¿Y cómo le va a ir? El que creó el universo. Aquí está mi doctora Alejandra, el que creó ese cuerpo humano perfecto, que es la máxima expresión de la perfección de Dios, nos hizo un plan de vida. La pregunta es, ¿lo vas a despreciar? ¿Estará equivocado ese plan? ¿Estará errado? ¿Le faltará algo? No, es mi plenitud y cada uno tenemos un plan en Dios que necesitamos estar en el altar para que Dios construya ese plan. Entonces, en el altar le pregunto, Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? En el altar le pregunto, Señor, ¿me dejarías conocer cuáles son mis verdaderas necesidades? Y Dios nos va a empezar a mostrar que hay unas necesidades profundas que son vitales y que hay otras que no son vitales, que son superficiales. Mateo 6:31 nos dice que las necesidades profundas, ¿cierto?, no nos pueden afanar. Las necesidades profundas Dios ya las suplió por medio de Cristo, por medio de nuestra relación con Él. Entonces por eso nos dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Qué nos dice el Señor? En el versículo siguiente, nos dice que las necesidades reales de nuestra vida es buscar las cosas que el hombre natural no conoce. Si vamos al anterior, perdón, dice que los gentiles se enfocan, viven, invierten, gastan dinero, gastan sus vidas, sacrifican sus familias, sacrifican sus propios cuerpos por suplir necesidades que no son básicas. Dice, los gentiles, los que no tienen altar, los que no conocen a Dios, los que viven en el ámbito natural, los que no han abierto el portal espiritual de la relación con Dios y que están ignorando que Dios conoce nuestras necesidades. Y ahora sí, las necesidades básicas, dice el versículo 33, busquemos primeramente las necesidades reales de nuestra vida. ¿Por qué? Si vamos a la diapositiva, pues hay otras que son superficiales y en el reino de los cielos se llaman las añadiduras. En las añadiduras, Dios es el que se encarga de las añadiduras. Entonces, ¿qué significa? Que en mis necesidades yo soy responsable por buscar en Dios el que se suplan las necesidades vitales de mi vida y Él se va a encargar de las secundarias. Por eso Mateo 6:25 lo dice así. No os afanéis por vuestra vida que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No se preocupen por lo que ven, Dios lo va a suplir. No se preocupen por su físico, no se preocupen por la moda, no se preocupen por cómo si les dan sus likes o no sé ahora cómo se llamará eso, creo que ya estamos saliendo también de ese escenario nosotros los más viejitos. Pero no se preocupen que los admiren por cosas superficiales porque todas son pasajeras. Todas, absolutamente todas. Yo ya lo experimento. Con gratitud le doy gracias al Señor de que hay cosas que ya no puedo hacer. Y lo digo con gratitud porque le digo, Señor, gracias. Me estás permitiendo entender que no soy omnipotente, que no soy eterno, que hay un ciclo de vida, que se empieza a eclipsar muchas cosas en mi vida y que si ustedes me pasan acá a leer a esta distancia, ya no puedo leer a esa distancia. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me enfoco por lo que es temporal, lo temporal se acaba. Se acaba, así de sencillo, se acaba. Entonces, si volvemos a la diapositiva, es importante
responder esto delante del Señor. ¿Y los deseos existen en el reino? Sí existen en el reino. Y la palabra dice que Dios cumple nuestros deseos. El Salmo 37:4 dice, deleítate en Jehová, haz altar, gózate en Dios y Dios te va a dar disfrutes. O sea, que aquí le cerramos la boca a todos los que dicen que el cristianismo es amargura, que es aburrido, que no funciona para nada, sino que Dios nos permite deleitarnos. ¿En qué nos permite deleitarnos? En vivir con las necesidades que realmente son en nuestra vida vitales para suplirlas. Ahí está la realización. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si nos regresamos, entonces si ustedes se dan cuenta, la mayoría de la gente tendemos a enfocar nuestra vida en trabajar por los deseos y no por las necesidades, en vivir atrapados de los deseos y no hacer la parte estructural de las necesidades. Este edificio, y aquí también tenemos una arquitecta que nos permite corroborar esto, ¿sí? Nosotros no podemos primero hacer el trabajo de carpintería en un apartamento donde no se han hecho las bases. Las necesidades son las bases, el esqueleto, lo que sostiene todo. Y después vienen los deseos, es la carpintería. Es la parte externa, es la parte del deleite, es la parte del disfrute. Y Dios va a contestar ambas. Dios va a dar respuesta a ambas. Entonces, querida iglesia, los deseos son alimentados por las necesidades. Miren esta escalerita que les voy a decir, no está en la diapositiva. El Señor me la dio así y yo escribía rápido porque no me la quería perder. Dice, mi corazón se mueve impulsado por los deseos. Piense bien la cadena. Mi corazón se mueve impulsado por los deseos. Los deseos son alimentados por mis necesidades. Mis necesidades nacen de mi cosmovisión, cómo yo interpreto la vida, cómo yo estoy viviendo o en verdades o en mentiras. Y mi cosmovisión se alimenta de dos fuentes. Una, de Dios a través de su palabra, o mi cosmovisión se alimenta del sistema de este mundo, es decir, del conocimiento humano o del sistema humano. Entonces, hagamos la escala y regresemos. Si yo quiero vivir una vida esclavizada en mis deseos y una vida frustrada, es porque estoy sintonizado con el sistema anticristo de este mundo que me lleva a gastar mi vida de manera equivocada y a perder mi propósito y a morir frustrado. ¿Puedo ser salvo? Sí, pero puedo morir bien frustrado. Y puede que mi vida esté aporreada toda la vida, a pesar de conocer a Dios, a pesar de asistir a una iglesia, vivo aporreado. Pero si mi cosmovisión, si la manera como yo me pongo los lentes cada vez que me despierto y veo la vida y veo todo alrededor y hago la interpretación de lo que Dios me ha mostrado, entonces mis deseos van a estar satisfechos en que Dios suple todas las necesidades de lo que yo necesito en ese propósito y voy a poder dar en el blanco. Nos quedó hasta ahí. En la próxima les hablo del trípode de cuáles son las necesidades básicas. Pregúntele al Señor y de pronto antes hacemos un ejercicio en la próxima sesión. Oiga, ¿qué le dijo el Señor? ¿Cuáles creen que son las 3 necesidades de su vida? Y las vamos a desarrollar. ¿Estamos construyendo altar? ¿Estamos acá no jugando a ser religiosos? ¿O comprar uno fabricado por una máquina? Y Dios dice, yo te estoy formando cada día. Personalmente, no se lo delegué a un ángel, no se lo delegué a nadie. Todo lo que estás viviendo, todo lo que yo te permito en tu vida, yo te estoy manufacturando. Como esos artistas que hacen con plastilina unas bellezas, el Señor dice, yo te estoy haciendo, yo te estoy formando. Y si usted quiere entrar en esas manos de manufactura preciosa, colóquese en pie y vamos a orar y con esto cerramos la grabación. Muchas gracias, Isa.